Saludos, bendiciones. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este momento y igualmente a los que ahora mismo están conectándose o mirando este mensaje a través de nuestro canal de YouTube. En su presencia estoy, el cual le invito a que nos siga y dele like también allí, de tal manera que podamos de esta forma llegar hasta otras personas que usted pueda conocer y que no están en nuestro archivo de contactos, pero para usted sí, y de esta manera podamos alcanzar más personas con el mensaje. Y como hacemos en cada una de nuestras reuniones, quiero invitarle por favor que tome su Biblia bien en alto y declare conmigo lo que está viendo allí en pantalla. Diga conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Con ella me vivificas, con ella me santificas, con ella me enseñas, con ella me transformas. Bendíceme abundante y poderosamente con ella, hoy y cada día de mi vida. ¿Puedes celebrar eso? Hoy vamos a estar dando inicio a una serie de mensajes. Y hoy es el primer mensaje que lleva por título: el que tenga oídos. El que tenga oídos. Y la verdad es que la iglesia del Señor Jesucristo, desde el mismo momento de su fundación, está sometida a un ataque feroz, constante por el enemigo. Constantemente el enemigo está luchando para que la iglesia del Señor no crezca, no se desarrolle, no se multiplique, y coloca diferentes trabas de manera que nosotros como iglesia no avancemos. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Es muy valioso que nosotros, sin darle prestigio al enemigo, tengamos la capacidad de reconocer cuando él intenta de cualquier forma, escuche bien, de cualquier forma, estorbar el plan de Dios con nuestra vida y con su iglesia. De tal manera que debemos vivir atentos, prevenidos, alertas, porque el enemigo no va a cesar de atacarnos. Y seremos libres de todo esto el día que el Señor nos arrebate de esta tierra. Hasta ese día llegaron los ataques. Pero la labor nuestra, mientras estemos en la tierra, es la de obedecer el mandato que el Señor nos ha dado, de ir y hacer discípulos para Él, de predicar el evangelio, Dígale que está a su lado: uy, nos toca predicar de verdad, ¿verdad? O sea, eso sí. Y si usted no tiene esa habilidad, entre comillas, ¿cómo le diría? No tiene la habilidad, discutible por cierto el tema, de predicar. Entonces traiga lo que nosotros le predicamos aquí. Yo me encargo de predicarle el evangelio, pero haga algo. Si no abre su boca, por lo menos invite, traiga a alguien. Yo me encargo aquí, tranquilo. El Espíritu Santo se encargará de convencerlo. Yo abro mi boca y el Espíritu lo convence. Y esa es una tarea constante que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Ahora bien, el enemigo constantemente está batallando contra eso. Porque la idea es que no crezcamos, que no nos multipliquemos, que no nos desarrollemos. Y el trabajo del enemigo es tratar de introducir al anticristo.
Porque así como el enemigo se cuela dentro, escuche bien, ponga atención. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo quiere hablarle. Escuche, el enemigo se mete incluso en las entrañas de la iglesia. De otra manera no nos hubiésemos encontrado, por ejemplo, a Judas. No apareciera en la palabra nada de eso. Gente que divide, gente que chismea, gente que anda constantemente estorbando el plan de Dios. Son instrumentos del enemigo, con una apariencia religiosa envidiable, pero realmente su corazón está completamente fuera de orden. Y entonces, así como el enemigo se mete dentro de la iglesia, recuerde que el anticristo va a salir de las filas del judaísmo, porque tiene que aparentar que es de Dios al principio. ¿Aló? Entonces, hay gente que se cuela dentro de la iglesia con propósitos, pero unos con propósitos que son realmente muy, muy oscuros, pero con apariencia de corderitos. Y en los últimos tiempos de la iglesia del Señor en la tierra, eso se va a incrementar cada vez más, ese ataque del enemigo. Y va a provocar, escuche bien, no espere que el enemigo se le presente a usted con un vestido rojo, con unos cachos bien largos y un trinchete ardiendo en las puntas. No, eso se le va a presentar así. Se le va a presentar de la manera como a usted más le gustan las cosas. Se lo digo nuevamente. Se le va a presentar de la forma como a usted más le gusten las cosas. Porque a él le gusta complacer gustos. Hello. Por eso Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, todo es lícito. Todo. Pastor, ¿usted cree que yo puedo robar? Claro que puede robar. Sí, es más, usted me lo está preguntando, yo le estoy diciendo que sí, usted puede robar. Pero no debe hacer lo que es otra cosa. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿usted cree que yo debo robar? No, no debe robar. ¿Tú me estás escuchando? Pon atención, porque justamente el enemigo siempre va a buscar la manera de complacer lo que tú estás anhelando. Ay, esa chica, ese chico, ese carro, esa casa. Y empiezan muchos factores, muchos sentimientos allí a manejarse en el deseo. Luego pasas a la codicia, la envidia, el egoísmo. Y pare usted de contar. Y eso es un proceso que se va llevando. Y estas cosas le van alejando, separando del Señor. Porque una estrategia efectiva del enemigo, ponga atención, escuche bien, por favor, no se me distraiga con las demás personas ni con los que se paren acá. Deje que los que se quieran parar se paren. Escuche. La frialdad espiritual. La frialdad espiritual llega paulatinamente al corazón del cristiano. No le llega de sorpresa. Dejó un día de orar porque se levantó tarde y tuvo que salir corriendo al trabajo. O porque no pudo completar la faena del día anterior en el fregadero. O porque los niños lloraron. O por X o Y
motivo. Pero entonces usted pasó un día, luego al siguiente día se le presentó que tiene una cita médica, luego al tercer día porque tenía un compromiso tiene que hacer una gestión para X, no sé. Tiene que ir al banco, tiene que estar temprano. Y así va poco a poco. En medio de, entre comillas, necesidades, va dejando de relacionarse con el Señor, con su palabra. Y poco a poco se va enfriando ese corazón. Y cuando el corazón se enfría, es cuando comienzan a verse las herejías. Es cuando comienza a verse el espíritu desobediente, el justificador, el espíritu razonador. ¿Por qué? Porque el orgullo aparece nuevamente cuando la frialdad embarga tu corazón. Allí nuevamente el orgullo aparece. Y comienza entonces la apostasía, comienzan los chismes, comienzan a generarse todas esas cosas que todos sabemos que no son correctas, pero que se hacen comunes, tan comunes en medio de nosotros que parecieran normales. Tal congregación, sí, ese es puro chismoso. Madre mía, qué feo que identifiquen a una congregación o a un líder, a un pastor o un apóstol por cosas que no son espirituales. Pero el tema no es que solo es mi responsabilidad, usted también. Que usted en su casa, en su hogar, como esposo, como esposa, como hijo, lo identifiquen por cualquier cosa, menos porque es una persona espiritualmente ejemplar. ¿Aló? Hoy como que la cosa no está muy caritativa, ¿verdad? Sí. Y déjeme decirle que se hace tan común, escuche bien, se hace tan común el asunto que el pecado se normaliza en la vida del ser humano. El pecado se normaliza. No, pero es que a mí me parece que está bien. A mí no me parece mal. Porque el Señor nos dice en su palabra que no es correcto. Escuche bien. Nos dice en su palabra que no es correcto ignorar las advertencias que el Señor Jesucristo nos ha dado desde el principio. No es correcto. Fíjese, vayamos a la palabra de Dios. Por fin vamos a leer la Biblia. Dice, este pastor sí usa la Biblia. Sí, la uso. Mateo capítulo 10, versículo 16, Reina Valera contemporánea. Escuche bien cómo el Señor nos habla en su palabra. Ponga atención, el que tenga oídos. Dice, tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Acaso no sabía el Señor en el tipo de mundo donde nos estaba colocando? Por supuesto, y el Señor conoce toda la variedad de iniquidad, de maldad y de pecado que hay en el mundo. Y aún así Él nos dice, tengan cuidado porque los estoy enviando en medio de un mundo, como Pablo lo define, maligno y perverso en la carta a los Filipenses. Así que nada, escuche bien, nada, escuche una vez más, nada de estas cosas malignas deben sorprendernos. Nos sorprenden si estamos fríos espiritualmente. Pero si espiritualmente estamos
conectados en el Señor, claros y conscientes de la verdad, entendiendo perfectamente el propósito de Dios, nada nos va a sorprender. Porque el que está operando en nosotros es el Espíritu Santo. Voy a entrar a partir de este mensaje a hacer algunas advertencias a la iglesia del Señor, conducido por el Espíritu Santo, porque creo que el Espíritu Santo me está diciendo, hay que recordar estas palabras. En Apocalipsis, wow, pastor, vamos a leer Apocalipsis. Sí, vamos a estar trabajando con el libro de Apocalipsis en este tiempo. Y dice en el libro de Apocalipsis, es necesario que mi iglesia lea y entienda esta palabra. Estoy parafraseando, por supuesto. En Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7, escuche bien cómo el Señor nos habla acerca de un tema que vamos a desarrollar ahora. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Qué interesante, vamos a aguantarnos aquí. Fíjense ustedes las características de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Es una iglesia que está enfocada en el trabajo y está constantemente activa, predicando el evangelio, descubriendo el pecado, defendiendo la palabra, siendo perseverante en la fe y con capacidad de discernir los espíritus, siendo intolerante al pecado. Pero todo esto, viendo esta iglesia activa, trabajadora, luchadora, que constantemente está batallando para que se imponga la verdad de Dios, escuche bien, eso aún así no es suficiente, no es suficiente, no le fue suficiente para caer en la frialdad espiritual. Wow. ¿Por qué, pastor? Porque nos acostumbramos tanto a hacer las cosas mecánicamente. Bueno, ya hablo en lengua, lo que ahora es abrir mi boca y hablo en lengua, automáticamente, mecánicamente. Dirijo un territorio mecánicamente. Dirijo la iglesia mecánicamente. Y cuando caemos en la trampa del enemigo de meternos tanto, porque no el hecho de que nosotros estemos trabajando en la obra no significa que estemos honrando al Señor de la obra. Hello. Porque eso es más profundo. Repito, más profundo. Y esta iglesia de Éfeso, de la cual se escribe la carta a los Efesios, esa es la misma iglesia. Y si usted lee la carta a los Efesios, la introducción que el apóstol Pablo le hace a los Efesios es una carta gloriosa, un reconocimiento precioso. Y aún así, con todo este trabajo, con toda esta tarea, la iglesia, por trabajar mecánicamente, cayó en la frialdad espiritual.
Oh my God. Y cuando se cae en la frialdad espiritual, les dije hace un momento, aunque podamos estar abordando muchos temas y controlando a aquel pecó, vamos a volarle la cabeza, a aquel falló, no vino, entonces quítenlo de allí y caemos en esa rutina religiosa. De tal manera que nos convertimos entonces en jueces y verdugos. Y cuando nuestro corazón se hace juez y verdugo es porque hace rato, escuche bien, hace mucho rato que usted se separó del Señor. Hello. Porque el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos que aprender a ser compasivos, amorosos. La ley, después de amar al Señor sobre todas las cosas, ¿cuál es? El segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y ya. Pero entonces la iglesia de Éfeso comenzó a descuidar esa relación o esa condición por causa de haber descuidado su relación con el Señor de la obra. Comenzó a trabajar mecánicamente. Y el enemigo conoce las debilidades de todos nosotros. Por eso le dije al comienzo que él se complace en complacer. Mira cómo dice a partir del versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete. No solo recuerdas dónde te caíste, sino también arrepiéntete del por qué te caíste. ¿Y qué significa arrepentirse, pastor? Es sentirse mal, triste, afligido por lo que hice. No, eso se llama remordimiento. Y remordimiento no tiene nada que ver con arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene que ver exactamente con la decisión bajo una convicción de que necesitas cambiar de rumbo, irte en el lado opuesto al que has estado transitando. Si antes sentía incomodidad, molestia por esa persona que dice ser mi hermano en la fe, el sentido contrario es amarlo, odiarlo, rechazarlo, amarlo. Y cuando alguien en su corazón dice: ay, sí, él va a la misma congregación donde yo voy, pero a ti no te toca juzgar eso. Lo que a ti te toca y lo que a mí me toca es amar a esa persona. Puede ser mandinga, pero hay que amarlo. ¿Aló? Porque cuando tú empiezas a tener ese tipo de sentimientos y emociones contrarios a la verdad, es porque hace rato tú estás con un corazón congelado. Congelado. Dice: pero tengo algo contra ti. Fíjate tú. Wow, cualquiera puede, leyendo los 3 primeros versículos, uno dice: esta es una iglesia espectacular, evangelizadora, pero haciendo discípulos y no sé qué y tal y qué sé yo. Pero era una iglesia que caminaba mecánicamente, sin una verdadera relación íntima con el Señor de la iglesia. Descuidó el primer amor. Y no me refiero solo a aquel momento tan hermoso, especial y glorioso
de cuando le dijimos a Jesús, ven, entra a mi vida. Cuando uno andaba por ahí apasionado, predicándole hasta las escobas. Sí, para que se arrepintieran y barrieran bien. O sea, uno anda emocionado los primeros tiempos, hasta que llega un prosito de esos que ojalá el Señor se los lleve rápido. Y entonces te ven y dicen, vamos a ver cuánto te dura ese gozo. De esos hay. Aquí hay. Que tienen que arrepentirse de eso. Y andan esto el tiempo calibrando a la gente. Este es tal cosa, aquel es tal cosa. Dios mío, eso no es tu problema. Anda y métete en el horno de fuego del Espíritu, para que se te caliente ese corazón y puedas volver a sentir lo que el Señor Jesús siente por un alma. Dice, pero tengo contra ti que has abandonado. Escucha, ve la palabra que usa, abandonado. Descuidé, abandoné y me ocupé de otra cosa y eso lo dejé allí. Has abandonado tu primer amor, que no tiene que ver, repito, con el primer momento, el primer gozo que sentimos cuando conocimos a Cristo. El primer amor de la iglesia del Señor es y debe ser única y exclusivamente Jesucristo. 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 De manera que cuando hablas de Jesús te emociona, porque entiendes, reconoces quién es Él para tu vida. Dice, así que ponte a pensar en qué ha fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Vuelve al origen. Vuelve a tus primeros pasos. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Escuche bien. Y aquí voy a hacer una acotación interesante. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Cuando habla del candelero, habla del fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, no apagues el Espíritu. No apagues el Espíritu. Yo me imagino que caminar con el fuego apagado del Espíritu Santo es como andar en un carro que no lo enciende, sino que todo el tiempo lo carga empujado. Es decir, rueda por el esfuerzo que usted está haciendo, no por el que el motor hace. Y así es la vida de muchos creyentes hoy día en la iglesia. En la iglesia. Caminan empujados, pero no caminan bajo el fuego del Espíritu Santo. Y el fuego del Espíritu de Dios tiene que estar presente en nosotros. Y lo que el Señor Jesucristo, escucha bien, le habla al ángel de la iglesia, que en este caso representa al líder principal de la congregación, que por la gracia de Dios, Él escogió a este negrito inútil, inservible, para que les ministrara el evangelio. Entonces me corresponde ministrar esta palabra a ustedes. Y me dice aquí, quitaré el candelero, es decir, apagaré el fuego del Espíritu en ti. Y qué lamentable cuando el fuego del Espíritu, y es una de las batallas, porque yo estoy trabajando, orando al Señor por esto últimamente, estoy orando fervientemente. Le digo, Señor, nosotros tuvimos un tiempo hermoso donde tú te movías y de repente eso se apagó. Yo quiero, Señor. Le he dicho en las últimas semanas, le he estado diciendo, Señor, yo quiero que tú traigas ese fuego nuevamente a nuestras vidas.
Porque la palabra de Dios tiene que venir acompañada de señales, de prodigios, de maravillas, de milagros. Donde la gente escuche la palabra y sea activada la fe y el Espíritu de Dios pueda provocar el cambio, la transformación que el Señor quiere provocar, quiere realizar en esas personas. Así que en el nombre poderoso de Jesús, le ruego al Señor delante de ustedes que derrame el fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros desde ahora mismo. Dice, pero tienes algo a tu favor, y aquí es donde voy a entrar en la parte que voy a dejar más profundamente en el mensaje de hoy. Dice, pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas, los cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso. Escuche bien de esta última parte de cuando habla cuando dice, pero tienes algo a tu favor. Y el Espíritu Santo me ministró para enseñar a la iglesia acerca de este flagelo espiritual que está corriendo con fuerza en el seno de las congregaciones y de la iglesia del Señor. Y por eso el Señor nos está haciendo una advertencia en este día, para que a partir de hoy tengamos conciencia plena de esta verdad. Saben, los historiadores de la iglesia del Señor, los primeros historiadores de la iglesia, como por ejemplo el caso de Policarpo. Policarpo fue obispo de la iglesia de Antioquía. Escuche bien, Policarpo fue discípulo de Juan, del apóstol Juan, el mismo que escribió la carta que estamos leyendo ahora. De manera que Policarpo por lo menos sabía de cerca lo que había ocurrido, ¿sí o no? Y a su vez, Policarpo, siguiendo las instrucciones del Señor Jesucristo y de los apóstoles, Policarpo tuvo discípulos. ¿Aló? Sí, y los enseñó también. Y Policarpo tuvo como discípulos a Ireneo e Hipólito. Ellos también se convirtieron en historiadores, es decir, comenzaron a llevar notas de todo lo que el Señor había hablado, lo que la iglesia había dicho, lo que el Espíritu Santo había ministrado, para que todas estas cosas la iglesia tuviese un fundamento escrito de la verdad. Ese es el caso de los historiadores. Y Policarpo conoció bien de cerca porque escúcheme, Policarpo fue 72 de Jesús. ¿Aló? Y Policarpo fue el primero que comenzó a redactar, además de Lucas, comenzó a redactar la historia de la iglesia. Y Policarpo nos escribe, y hay un libro, ahorita sobre las 7, se me escapa el nombre ahora. Hay un libro que escribió Hipólito junto con Ireneo sobre las notas que Policarpo les dejó. Es un libro antiguo, imagínense ustedes, del segundo siglo. La historia de la iglesia del Señor. Y Policarpo enseña acerca de quiénes son los nicolaitas. Y dice que es una secta religiosa enviada por el enemigo para infiltrar a la iglesia, dividirla y destruirla. Hello. Repito, es una secta religiosa. No necesitas poner allí un cartel y decir secta religiosa tal. No, hay grupos que se convierten en sectas dentro de la congregación.
que se reúnen aparte y rumoran, critican, juzgan, condenan, deciden, piensan qué hacer y qué no hacer y cómo preparar planes para ir en contra de la autoridad y de la obra del Señor. Hello. Sectas. De manera que secta no es solamente el grupo aparte que se no. Dentro de las congregaciones hay sectas de nicolaitas. Cuyo propósito es dividir, se infiltran para dividir y destruir la iglesia. ¿Y cómo nace eso, pastor? ¿Cómo nace esa secta? Nació dentro de la iglesia. Recuerda que la apostasía va a salir de la iglesia misma. Y Policarpo dice en sus escritos, Policarpo escribe que los nicolaitas se originan a través de uno de los 7 diáconos que escogieron los apóstoles para servir a las mesas. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 5. Nicolás, el prosélito, está allí en la palabra. De manera que el enemigo no va a traer a gente de afuera para venirnos a atacar. Va a comenzar a atacar desde adentro mismo. Hello. A mí no me gustó esa prédica. Yo creo que vamos a tener que hablar con el pastor porque él no debería estar hablando cosas de esas. Mira, Nicolás, cállate. ¿Sabes qué significa prosélito bíblicamente hablando? Recién convertido, recién vestido y recién investido. Yo no sé si usted ha visto esto, pero hay personas que cuando uno les delega una autoridad, se ponen como policía recién graduado. Andan pidiéndole papeles a todo el mundo y diciendo, mírame, yo soy tal cosa. Enseguida, lo primero que sacan a relucir es la chapa. Pero el Señor nos dice, sean astutos como las serpientes y mansos como la paloma. A Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, una de las primeras cosas que pueden identificar a un nicolaíta es el chapeo. ¿Sabes qué pasa? Que este tal Nicolás, prosélito de Antioquía, fue un hombre pagano que rendía culto a los dioses, a diferentes dioses, y luego se convierte al judaísmo. Y entonces allí preparó una mezcolanza de arroz con mango, de paganismo con judaísmo. Pero aún así luego dice que reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Dice que reconoce a Jesús como Salvador y Señor. Aquí vengo con otra cachetada bíblica. No todo el que se ha parado y ha hecho su oración de fe es salvo. Aquí tenemos a un tal Nicolás que hizo su oración de fe, pero nunca fue convertido. Su corazón no fue transformado, sino que siguió anclado a sus creencias anteriores y le fue sumando todas las cosas que venía recogiendo en el camino. Y fue tanta la influencia que el tipo tenía. Nicolás comenzó a influir porque él tenía la oportunidad, ay Dios mío, de los apóstoles no tenían el privilegio de reunirse con todos por razones obvias. Tenían funciones y ocupaciones que les impedía poder
conectarse con el último de los que había llegado. Pero el Nicolás sí, porque era el que servía, le llevaba el vasito de jugo, el pancito. ¿Sí que te parece lo que dijo fulano? Yo no estoy tan convencido, ¿viste? De todas maneras, si quieres, nos sentamos un día y hablamos de ese tema. Y el tal Nicolásito empezó a sembrarle dudas al corazón de muchos. Hello. Póngase el cinturón de seguridad y abróchelo, por favor. Mire lo que cuando uno se mete a estudiar estas cosas, dice, porque Nicolás, el nombre Nicolás, traducido a nuestro idioma, significa aquel que conquista pueblos. Aquel que sabe llegar al corazón de la gente. Pero las intenciones de este prosélito de Antioquía, de este Nicolás que generó la secta de los nicolaitas, siempre se manejó con intenciones engañosas. ¿Sabe por qué? Porque su aspiración era ser un apóstol también. Ay, madre mía. Y por eso provocaba disensión en la iglesia. Y sembraba duda en el corazón de mucha gente en la iglesia. Y se vendía, se ofrecía y se vendía como alguien que sí de verdad puede resolver. Porque tengo unas estrategias y unas magias impresionantes para hacer cosas mejores que las que el pastor Nelson puede hacer. Él comenzó a introducir el sincretismo espiritual dentro de la iglesia como esas nuevas revelaciones de Dios. Hello, las nuevas revelaciones de Dios. Pero te vas a quedar sentado cuando escuches lo que viene ahora. Y a esas revelaciones las llamaba doctrina. Voy a leer literalmente porque no quiero perder nada de esto. Fueron las notas que escribí durante toda esta semana. Pues miren, comenzó a introducir un sincretismo espiritual como nuevas revelaciones, llamándolas doctrinas, empujando así a la iglesia a practicar y a normalizar el pecado. Lo normalizó, como por ejemplo normalizó el rumor, la crítica destructiva, la normalizó. Ese silencio me agrada. Hay atención en la sala. Normalizó además de eso, escuche bien, la fornicación. Fulano se metió a vivir con fulana. No, tranquilo, no hay problema. Ellos después se casan. Normalizó el adulterio. Dijo, hay que perdonarles. Fue un desliz nada más. Además, ellos son buenos en la obra del Señor. Fíjese usted el mensaje que va llevando, van introduciendo con el propósito de provocar, bueno, a fin de cuentas de verdad no le ha hecho mal a nadie, entre ellos dos. O sea, no, sí, eso es pecado. Y es normalizar el pecado. Comenzó, aquí donde comenzó a introducir el culto a los ángeles. Cualquier parecido no es canónico.
el culto a los ángeles. Comenzó a hacer común la aceptación de símbolos como un reconocimiento a la obra de Jesús, el Cristo muerto así. Comenzó a introducir la doctrina. Miren, esto es más viejo que el hilo negro, lo que ahorita a muchos de repente andan sorprendidos por ahí, pero es que resulta que estas prácticas, lo que pasa es que pasan una vez, después se calman un poco, después vuelven a arrancar y vuelven a calmarse y vuelven a arrancar y andan en ese ciclo constante. El tal Nicolás introdujo la doctrina de la prosperidad económica. La espiritualidad guarda relación directa con la prosperidad económica. Porque eso era lo que hacía en el paganismo. Y también comenzó, ay Dios mío, a popularizar la práctica esa de que te voy a dar una palabra, siembra aquí. Comenzó a cobrar por los servicios espirituales y los comenzó a hacer común dentro de la iglesia. Aprovecho y digo ahora, jamás, nunca más, por siempre jamás, si el Señor me da una palabra, usted venga y reconozca que en algún momento lo hicimos y pedimos perdón al Señor por eso. Venga y traiga y ponga aquí sobre el altar eso. Eso no es bíblico. Si usted quiere sellar un pacto con Dios, entregue una ofrenda en donde se depositan las ofrendas. Eso sí es bíblico. Y si usted considera que usted a un enviado de Dios que le ha entregado una palabra y usted quiere bendecirle, usted se lo puede entregar personalmente. Pero no convertir esto en un mercado de dinero. De ninguna manera. Porque resulta que esta práctica viene de allí. ¿Sabes por qué? Porque así son los altares paganos. Balaán es un ejemplo de ello. Y además, el ingerir, el romper con aquello que los apóstoles habían decidido. ¿Qué decidieron? ¿Se acuerdan cuando Pablo y, ay Dios mío, se me escapó ahora. Comenzaron a hablar acerca de que no era necesaria la circuncisión. Y entonces los judíos decían que sí tenían que circuncidarse, el libro de los Hechos. Y entonces en el capítulo 15 se hace el primer concilio de Jerusalén y deciden en ese concilio que solamente que se abstengan de tomar sangre y de fornicar y de cometer adulterio. ¿Saben por qué? Pastor, entonces no puedo comer más morcilla. Escuche bien. No, déjeme enseñarle algo aquí. Estamos hablando de carne viva, de sangre viva, perdón. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, cuando sacrifican los animales y se empieza a derramar esa sangre, hay una humanamente, hay un impulso de crueldad que se comienza a provocar en el corazón de la gente. Y por eso es que el Señor hace esa acotación. Pero después que la sangre se cocina, con arrocito y con aliñito,
y con cebollita y con cosita, queda sabrosito. No hay problema, no es pecado. Así yo sé que muchos de YouTube me van a criticar, pero bueno, ya irán a reventar eso, pero yo ni les voy a responder. Él estaba hablando de todo lo que fue consagrado. Él hablaba de todo lo que era consagrado a los ídolos. Y una cosa más es que justificaba la salvación por obras. No, pero ¿cómo vamos a...? No, eso es inconcebible, que esta persona que tan buena que ha sido, ¿cómo no va a ir para el cielo? Claro que puede ir para el cielo. Eso es una obra de los nicolaitas. ¿Sabe por qué? Porque siempre es poner a Jesucristo en otro plano, sustituir a Jesús de la verdad. Y la verdad es que nadie va para el cielo por muy bueno que sea en la vida. Si usted no recibe a Cristo como su Salvador y Señor, usted ni que bueno, y no se convierte a Él, usted ni mire ni que lo lleven empujado. No va para el cielo. No voy a echar chiste porque estamos en... ¿Y sabes qué? Porque la filosofía de los nicolaitas era el que dentro de la iglesia es que la iglesia siga con un pie adentro y otro pie en el mundo. ¿Aló? Es con aquellos que les gusta venir a la reunión, pero también les gusta ir a bonchar. Sábado por la noche, Saturday Night Fever. No, eso no es para los hijos de Dios. Eso no es para los hijos de Dios. Porque una vida de un hijo de Dios es consagrada a Él realmente. Y eso no significa que no vas a disfrutar y no vas a estar en alguna fiesta, claro que sí. Pero vas a saber cómo comportarte porque tienes madurez espiritual para hacerlo. Y no vas a estar cayendo como cualquier otro. Dice, ay no, pero es que tengo que... La moda. Es que esa es la tendencia. Bueno, aprende a no tener un pie en el mundo y otro dentro de la iglesia, porque te van a cerrar la puerta y el que va a prevalecer es el pie que está fuera de la iglesia. Y te va a pasar como a las 5 que se le cerraron la puerta. Entonces, el trabajo de los nicolaitas, familia, sigue estando presente. Porque ese es un comportamiento espiritual de las tinieblas y busca debilitar la fe de los creyentes y seducirlos a la normalización del pecado como resultado de una práctica comúnmente acostumbrada, aceptando el relativismo de la fe y la doctrina bíblica. El relativismo. Bueno, si se siente bien así con su, ¿cómo se llama? Su confusión sexual, pues está bien. No, yo tengo que amar al pecador, pero tengo que aborrecer el pecado que practica. Y tengo que ayudarle a salir de su error. No lo voy a obligar, pero voy a procurar enseñarle. Si quiere recibir, recibe. Y si no, bueno, allá, pero ya libré mi parte. ¿Aló? Pero no podemos normalizar las prácticas de pecado. O sea, imagínense que Dios guarde a estos muchachos. Alguno de ellos anda por ahí echadito a perder y entonces el pastor se entera de que alguno de ellos anda echado a perder. No voy a decir que alguno dice, mira, viste que fulano andaba mal. No, todos están chulitos. Espero yo. Y comiencen a meter fuego extraño acá en el altar. Y el pastor sabe, pero se hace el loco porque como es buen músico y canta, o la otra que canta bien, vamos a hacernos los locos, vamos a esperar, yo después hablo con él. No, usted va a ir para abajo, para abajo, va disciplinado. Porque tolerar el pecado es una práctica nicolaíta. Porque cuando se empieza a tolerar el pecado se hace común, se hace costumbre.
y después parece que no pasa nada. ¿Y sabe cuál es el resultado? La frialdad espiritual. Y por eso el Señor dice: pero tengo algo contra ti. Abandonaste tu primer amor. Y el Señor nos dice en su palabra: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. De manera que amar al Señor, ayúdenme mis hijos, amar al Señor es la primera condición en la cual nosotros debemos encontrarnos. Amando al Señor en todo momento, sirviéndole de corazón, estando en intimidad con Él. La frialdad entra justamente a la vida del creyente, a la vida del cristiano, cuando abandona su relación íntima con el Señor. Cuando comienzas a poner por encima de todo, Jesús dijo: busquen primeramente mi reino y su justicia. No, dijo el reino de Dios. Bueno, ¿y acaso Él no es Dios? ¿Y quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero cuando dejamos que sea Jesús el que, cuando no dejamos que sea Jesús el que gobierne nuestra vida, es porque la frialdad ya está presente. Y después de la frialdad, lo que vienen son este tipo de prácticas. Y después vas a querer empujar a otros a que hagan lo mismo que tú. Oye, Luis, vamos para la playa el domingo. No, hermano, voy para la iglesia. Oye, Luis, un domingo que falle, vamos, no hay problema. Pero, oye, Luis, ¿tú tienes tiempo para la iglesia? Oye, es verdad, ahora tengo como 5 años y me voy para la playa. Bueno, está bien, vamos. Pasó una vez. Pasó 2 veces. Pasó 3 veces. Pasó el TNT. Y se acabó todo. Y ahí empiezan: mire, haga ese ejercicio conmigo. No, conmigo no, hágalo solo. No oren nada esta semana, para que usted vea cómo se va a endemoniar la semana que viene. Va a andar que usted no va a aguantarse de usted mismo. Ahora haga la otra prueba. Concéntrese en buscar al Señor y amarle y rendirse a Él y decirle: háblame, Señor, aquí estoy, rendido a ti. Dile: Señor, muéstrame dónde he caído. ¿Desde cuándo te estoy fallando? ¿Dónde fue que me resbalé y caí, Señor? Porque necesito arrepentirme de ello y pedirte perdón. Porque si hay tanto estorbo en mi vida es porque algo pasó en mí y yo ni siquiera le puse atención, porque descuidé mi relación contigo. Jesús dice: has abandonado tu primer amor, así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Familia, lo que nos puede garantizar y asegurar una verdadera y sólida vida espiritual y una pureza en nuestra doctrina cristiana es nutrirnos delante del Señor, con el Señor, con su palabra, nutrirnos, alimentarnos con Él. En vez de comer lo consagrado a los ídolos, lo consagrado al mundo, comamos al pan de vida de Cristo. Vayamos a su palabra cada día, digamos: Señor, quiero que me hables. Quiero reconocer dónde caí y desde ese día no he podido levantarme. Las cosas están difíciles, pero necesito que me ayudes. Y no te sigas acostumbrando a vivir equivocadamente. No es correcto vivir equivocadamente, al contrario, hay que arrepentirse. Dice: ve, arrepiéntete.
sé disciplinado en tu relación con Cristo. La iglesia de Éfeso se ocupó tanto de la obra de la iglesia, se ocupó tanto en la obra, que se olvidó del Señor de la obra. Y probablemente tú tengas 10, 15 cargos acá adentro y andas agobiado, saturado de tantas responsabilidades. Pero mi pregunta es, ¿pero cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Cuéntame, ¿qué te ha dicho últimamente el Espíritu de Dios? Y la iglesia de Éfeso permitió que la secta nicolaíta se introdujera porque se ocuparon más del trabajo que del Señor mismo. Y eso no significa que dejemos de hacer la obra, no, al contrario. Es que si nos nutrimos primero del Señor, vamos a tener mejor y más capacidad para hacer su obra. Yo creo que algunos fallan justamente dentro de la obra es porque su relación con el Señor no está bien. Porque si su relación con Cristo estuviese bien, jamás desearían hacer lo que Él quiere que hagamos. En Juan capítulo 15, y con esto termino, versículos 8 al 10, el Señor nos habla de esta forma. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿De qué frutos está hablando? De los frutos de una vida de arrepentimiento, de una vida de consagración, de una vida que demuestre realmente que ama al Señor sobre todas las cosas y que le sirve con amor. Dice: así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Si de algo podemos estar seguros, familia, es que el Señor Jesús nos ama. Y nos ama de tal manera que su propia vida dio por nosotros. Y Él quiere que nosotros experimentemos ese amor. Y que estemos, al contrario, estemos alejados justamente de ese tipo de vida que complica toda situación que haya en nosotros. Y dice: permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Es todo lo contrario a lo que la iglesia de Éfeso, aunque tenía un discernimiento importante para detectar los espíritus inmundos, no tuvo el discernimiento para entender que estaba fallando en esa situación. Dice: si obedecen mis mandamientos, ahí está la clave. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Familia, se hace necesario para nosotros volver al principio. Estamos advertidos de cómo el enemigo puede colarse en nuestro corazón y llevarnos a una frialdad espiritual que nos distancia de Dios, y nosotros terminamos abandonando al Señor, aunque seguimos congregándonos y aunque seguimos sirviéndole. Pero la relación, la vida del Espíritu se nutre en el Espíritu. No se nutre solamente escuchando un mensaje aquí en cada domingo. No, se nutre mucho más en la intimidad personal que tú puedas tener con el Señor, con el Espíritu Santo, con su palabra. Y el mensaje del domingo lo que te va a servir es de refuerzo, pero el verdadero alimento lo vas a tener directamente de la fuente, que es Cristo. Si hay algo que me preocupa en mi nación, algo que realmente me preocupa de mi nación,
es la idolatría que corre grandemente por las calles de nuestra nación. Cuando no es un ídolo es otro. No necesariamente las imágenes de yeso o de las canonizaciones en esas cosas. No solo eso, sino también hasta de personas hacemos ídolos. Dentro de la iglesia misma, escúchenme, el Señor reprenda al diablo si ustedes creen que yo soy la última Coca-Cola la última gaseosa del desierto. No, yo soy un simple mortal. ¿Y saben qué es pecado? Idolatrar al líder. Idolatrar al líder. Al líder se le honra y se le respeta y se le obedece, pero no se le idolatra. Y lamentablemente nos encontramos con congregaciones donde el pastor o apóstol no se le puede ni siquiera hablar porque la unción se cae. No, hermano. Aquí el único relevante, el único importante, el único que merece todo se llama Jesucristo. Jesucristo. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el unigénito Hijo de Dios. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Tú y yo dependemos de su amor y de su gracia. Por lo tanto, Jesucristo debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Aleluya. Es Cristo. Y a quien tenemos que predicar es a Jesucristo. Yo no sé si la palabra que voy a decir es correcta, pero es la que tengo en mente ahora. Ayúdenme si consiguen otra mejor. Yo quiero prohibirle a esta congregación que anden diciendo por ahí: vamos para mi iglesia, que esa es la mejor que hay. No engañes a la gente. Mira, aquí hay gente chismosa, aquí hay gente envidiosa, aquí hay gente rencorosa, aquí hay gente habladora, aquí hay de todo, bicho de uña. Entonces cuando llegues y tú te eres engañado a él, te lo traes, entonces te encuentras ahí en la puerta un carón ahí. Bueno. No es que estoy diciendo que seamos así, al contrario, mejorar eso, pero la verdad es que siempre hay uno por ahí. Siempre hay un Nicolásito por ahí. Un Nicolaita anda por ahí. Y entonces ese es el que va a echar a perder el corazón del que está llegando. Al contrario, dile: mira, me reúno con gente que ha entendido la necesidad que tiene de Jesús, que ama a Jesús y quiere ser como Jesús. Ponte de pie, familia, por favor. Quiero pedirte allí donde estás, si el Espíritu Santo te ha hablado, si el Espíritu Santo te ha mostrado algo a ti, no el que está a tu lado, no para el que está a tu lado, sino para ti. O sea, porque este para Pedro, para Ramona, para Juan, no, para ti. Igual tú que me estás viendo. Si el Espíritu de Dios te ha hablado a ti y necesitas ponerte a cuentas con Él porque estás reconociendo que abandonaste tu relación con Él, ese primer amor que debe ser Cristo en tu vida, ahí donde estás, levanta tus manos porque vamos a orar. Y levantar las manos significa rendirse y decirle: sí, Señor, es verdad. Reconozco que tú no estás ocupando el primer lugar en mi vida. No lo estás ocupando, Señor. Hay muchas cosas que yo estás haciendo que muestran realmente que tú no gobiernas mi vida. Hay cosas donde yo quiero seguir llevando el control. Yo quiero hoy humillarme. Dile: Señor, hoy me humillo delante de ti y te pido perdón, porque tú no estabas siendo el Señor de mi vida, y porque no eres el Señor de mi vida, no he aprendido a amarte a ti por sobre todas las cosas, sino que hay cosas en mi vida
que yo sigo amando más que a ti. Y tú me dices en tu palabra que si eso es así, yo no soy digno de ti. Y por eso te pido perdón. Porque quiero, Señor Jesucristo, afirmar en mi corazón que tú eres el Señor de mi vida. No quiero experimentar nada más con las cosas que se han hecho comunes en mí, incluso hasta la manera de hablar, de decir cosas que no te honran, con el pensamiento, con cosas que no te honran, con mi vida haciendo cosas que no te honran. Y hoy te pido perdón, Señor Jesús. Y dile, Espíritu Santo, así como me has enseñado hoy, ayúdame a recordar el momento donde caí, porque quiero ponerme en cuenta contigo y quiero recuperar ese primer amor, ese gozo de ser salvo, ese gozo de ser tu hijo, ese gozo de experimentar cada día tu presencia en mí, ese gozo de amarte, de servirte apasionadamente, y de que cada vez que tu nombre venga a mi mente, a mi corazón, yo me pueda regocijar y alegrar y saber perfectamente que tú me guardas, que tú me amas, que tú me bendices. Dile gracias, Jesús, por ayudarme hoy a volverme a ti. Y tú dices en tu palabra que tú borras nuestros pecados y nunca más los recuerdas. Y te doy gracias porque desde hoy tengo borrón y cuenta nueva contigo. Y como dice en tu palabra, de modo que si alguno está en ti, Señor Jesús, es una nueva criatura. Las cosas viejas han quedado atrás y de hoy en adelante comienzan a construirse cosas nuevas en mi vida que vienen de ti, Señor. Muchas gracias te doy, Jesús. Muchas gracias por esta palabra que me has ministrado hoy. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Tengo que aprovechar esta oportunidad para preguntar lo siguiente. Manténgase de pie, por favor. Si entre los presentes o los que están mirando este mensaje a través de nuestro canal de YouTube hay alguien que todavía no ha hecho su decisión por Jesucristo, pero que hoy decide entregarle su corazón a Jesús, abrir su corazón a Jesús, para que Jesús se convierta en el Salvador y Señor de su vida y de esta manera pueda disfrutar de ese amor, allí donde está, levante una de sus manos. Si nunca antes lo ha hecho, allí donde está, mantenga su mano en alto, porque quiero orar contigo y darle gracias a Dios por esa decisión que usted está tomando hoy. ¿Hay alguien acá en este salón que quiera hacer su decisión por Jesús? Mantenga su mano en alto allí donde está, por favor. Allí donde está, mantenga su mano en alto. ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿Alguien más quiere hacerlo a esta oración? Pues entonces, allí donde está, diga conmigo: Señor Jesucristo, gracias porque hoy tengo el privilegio de conocerte y de entregar mi vida a ti. Te invito a que entres a mi vida y te conviertas en el Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por cada pecado que he cometido y te ruego, por favor, me ayudes de ahora en adelante a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar de tu mano cada día. Amén. Si has hecho esta oración de manera genuina, te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida, y quiero que recibas ese abrazo de parte de Dios como señal de que ahora formas parte de la familia de Dios. Dice en su palabra: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha concedido el derecho, el privilegio de ser hijos de Dios. Eres adoptado como hijo por el Espíritu Santo. Familia, Dios bendiga tu vida, tu familia, que cada día tú puedas caminar de la mano con el Señor y que su gracia repose sobre ti. Me despido de esta transmisión y le ruego al Señor que su gracia sea sobre todos ustedes. Dios les bendiga.